Buenos días, Raimundo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, también. Bueno, antes de partir me gustaría agradecerte por hacerte un espacio y darnos esta entrevista que nos ayudará a comprender más sobre la sociología, sus métodos, sus teorías, su formación, el rol de la sociología en la sociedad y las experiencias que has tenido tú en tu trayectoria en esta disciplina. Bueno, para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, te cuento un poco. Mi nombre es Raimundo Infante, tengo 26 años y, bueno, soy sociólogo. Estudié sociología en la Universidad Católica, egresé el año 2023 y desde entonces he estado trabajando en dos partes. Primero tuve una experiencia laboral en la Fundación Luxich, súper inicial, donde pude familiarizarme con algunos de los métodos sociológicos más llevados como a la práctica, y ahora me encuentro trabajando en la Universidad Finisterra, quizás un poco más alejado de la sociología tradicional, pero igualmente aplicando mucho de lo que aprendí en la carrera. Bueno, qué interesante. Bueno, ¿qué le motivó a estudiar sociología? Bueno, inicialmente yo entré a la carrera de college sin mucha claridad sobre lo que quería estudiar. Sí sabía que estaba más vinculado al tema del lado más humanista, ¿cierto? Las prácticas de la literatura, de la historia. Y como la malla de college está estructurada de cierta forma en la que uno tiene muchas posibilidades de experimentar con los ramos de sociología, poco a poco fui conociendo en qué consistía la carrera, y me llamó la atención lo amplia que era, lo diversa que era, los distintos caminos que uno podía tomar, ya sea por el lado más académico, el lado más de investigación, lado más práctico, trabajo con personas. Entonces, al ser una carrera que tuviera tantas herramientas en tantas áreas distintas, me llamó mucho la atención como posible carrera de estudio. ¿Y hubo alguna experiencia que influyera en esta decisión? Mira, yo te diría que la experiencia sería quizás el ramo sociología del mundo de la vida, que ya son los ramos más teóricos dentro de lo que son la formación académica, pero que llamó mucho más mi atención los autores que uno veía y estudiaba en esos ramos. Tenían como temáticas muy interesantes que yo encontraba muy aplicables al día a día, y sin duda fueron un elemento que me terminaron por convencer de ya dar el salto oficial a traspasarme a la carrera de sociología. ¿En qué se desempeña como sociólogo? ¿En qué área específica de la sociología trabaja actualmente? Mira, yo como sociólogo inicialmente inicié mi trayectoria laboral trabajando en la Fundación Luxich como analista de evaluación. Y la Fundación Luxich lo bueno que tenía es que tenía muchos distintos programas y proyectos sociales en los que el enfoque sociológico era sumamente importante a la hora de diseñar los programas y enfocarlos en cómo ayudar a la gente. Pero la parte en la que yo me desempeñaba puntualmente era en hacer la evaluación de estos proyectos sociales, acercándose a las personas, haciendo entrevistas, focus groups, observaciones, y de esa manera recopilando información para conocer realmente cuáles eran los puntos que estaba flaqueando el programa y los puntos fuertes, para que a futuro estos programas pudiesen enmendarse y encontrar las mejores versiones de sí mismos, o si es que estaban funcionando de buena forma, dejarlos ahí. Entonces, en esa etapa, las herramientas sociológicas que fui trabajando me fueron de mucha ayuda. Las herramientas más prácticas, digamos, de trabajo con las personas. Pero hoy en día me encuentro trabajando como coordinador de proyectos en la Finisterra. Y si bien es un trabajo que se aleja un poco de las prácticas tradicionales sociológicas, sí, la escuela de la sociología me entregó muchas herramientas que uso día a día. Yo diría que principalmente la teoría de la comunicación social, planteada por Habermas y por Luhmann, que son dos de los autores más importantes de la sociología, me entregó mucho conocimiento respecto a entender cómo la manera de vincularse y hablar con las personas es la clave para que un proyecto salga adelante, para que una tarea se concrete. Y como coordinador de proyectos en la Finisterra me ha ayudado muchísimo a la hora de poder llevar adelante los distintos proyectos de facultades, de trabajo con la municipalidad o de trabajo de distintas áreas de rectoría. ¿Cuáles son los marcos referenciales o teorías que suele utilizar en su quehacer sociológico? Bueno, dentro de mi quehacer sociológico, como comentaba antes, actualmente me encuentro desempeñando un trabajo que no requiere tanto digamos, recoger lo que fueron quizás las experiencias más teóricas de la sociología. Sin embargo, yo siempre encuentro el espacio para poder pensar en lo que aprendí estudiando. Y sin duda la teoría de la comunicación social es uno de los elementos teóricos y los marcos referenciales que más me ha acompañado, tanto en mi aspecto laboral como en mi aspecto también social, porque en el fondo pensar que la sociedad se construye en base a la comunicación me parece
una de las teorías más acertadas propuestas por los grandes sociólogos y es sin duda la que más yo llevo a cabo en el día a día, entendiendo la comunicación como la herramienta clave para llegar a acuerdos, para entender qué es lo que está pensando la otra persona y de esa manera, en el plano laboral, llevarlo concretamente a resultados, a cumplimiento de objetivos y a que se terminen realizando las cosas que estaban pensadas. ¿Y con el tiempo ha cambiado su enfoque teórico? Mira, la verdad es que con el tiempo, más que cambiar el enfoque teórico, siento que lo he reforzado. Porque si bien en la universidad te pasan todo con un enfoque súper teórico, claro, como dice la pregunta, cuando uno ya está trabajando lo puede ver aplicado en la práctica y uno se va dando cuenta que las cosas que uno fue aprendiendo realmente se concretan en el día a día, en la cotidianidad. Y eso no me ha hecho más que reforzar las grandes teorías sociológicas que uno aprende cuando estudia la carrera. ¿Cuáles son las técnicas metodológicas que utiliza más? Bueno, yo durante mi primera etapa laboral, trabajando en la Fundación Luxich, sin duda tuve que hacer uso de grandes técnicas metodológicas que me enseñaron durante la carrera. Entre ellas, la realización de focus group, la realización de entrevistas, la realización de encuestas e incluso la realización de etnografías, que son elementos propios de la investigación sociológica que a mí me fueron súper útiles para analizar proyectos sociales de la Fundación Luxich a lo largo de Chile. Por ejemplo, cuando estábamos analizando programas que se realizaban en escuelas primarias, nosotros teníamos que introducirnos dentro de estas escuelas y entrevistar a los apoderados, entrevistar a los alumnos, hacerle encuesta a los profesores, instalarse a observar sesiones educativas para ver realmente cuáles eran los problemas y sobre todo eso ir obteniendo cierto feedback, cierta información en base a pura información sociológica desde los mismos parámetros que se enseñaban en la carrera. ¿Qué ventajas se encuentran en estas técnicas metodológicas? Mira, las ventajas que yo encuentro en estas técnicas es que si bien uno puede llegar a pensar que son sumamente teóricas en el momento en que te las enseñan, cuando tú estás en el día a día y cuando te ves obligado a aplicarlas, te das cuenta que la teoría realmente se lleva a cabo en el día a día de una forma súper apegada a cómo te lo enseñan. O sea, en el fondo muchas de las estrategias que se basan en los ramos sociológicos terminan siendo fundamentales para entender cómo se llevan a cabo en actividades reales, en actividades de la cotidianidad. Entonces me parece como sumamente importante incorporar ese tipo de estudios y aplicarlos en el día a día. Siento que son súper útiles y realmente funcionan para tener como una abstracción real del problema que está ocurriendo con las herramientas que te entregan en la sociología como tal. ¿Qué rol debería tener para ti los sociólogos en el debate público? Mira, como te comentaba previamente, yo siento que los sociólogos cuentan con un plus en su formación porque tienen varias aristas dentro de un mismo estudio. En el fondo ellos pueden tener nociones muy correctas respecto a lo que son la economía, la psicología de las personas, los comportamientos sociales ya a nivel más macro. Entonces, de esa manera yo pienso, cuando se piensa en los problemas del orden público, que los sociólogos tienen una cosmovisión súper rica en mucho conocimiento para poder tener un rol súper activo en los temas públicos y poder, digamos, tomar decisiones importantes, obviamente pensando en sociólogos que sean mucho más expertos y especializados en las materias, pero yo creo que de base los sociólogos cuentan con un conocimiento muy amplio que les permite una cosmovisión importante respecto a los problemas de la sociedad. Excelente. ¿Y crees que los sociólogos tienen suficiente presencia en los medios o en la política? Mira, aquí voy a ser un poco polémico quizás, pero el último gobierno de Boric incorporó más sociólogos que ningún otro gobierno en la historia de la política chilena. Y de cierta manera creo que, dado como fue la gestión, terminó un poco por desprestigiar la carrera, porque muchos de esos sociólogos, digamos, yo creo que eran elegidos un poco sin los méritos necesarios y sin los pergaminos suficientes para ejercer los roles y los cargos en los que estaban desempeñándose. Sin embargo, yo creo que hay que ser más objetivo y no quedarse sesgado con este hito puntual que ocurrió en la política chilena. Yo entiendo que pueda existir, digamos, cierta desconfianza hoy en día porque muchos de los papeles que ejercieron los sociólogos no estuvieron a la altura de lo que se les esperaba, pero yo creo que entender una sociedad sin la presencia de sociólogos en el debate público
es una sociedad que está simplemente equivocada. Son muy importantes por todo lo que te comentaba antes y hay que entender que esto no está asociado a un color político, sino que hay que entender la sociología como un estudio de la sociedad en su global y por eso mismo debiesen tener más presencia de la que tienen actualmente. Perfecto. ¿Qué aspectos de la sociología consideras que suelen ser más incomprendidos? Mira, como te comentaba antes, la sociología, al ser una carrera tan variada y tener tantas aristas distintas, uno puede verla desde el enfoque económico, desde el enfoque más de la lectura social. Sin embargo, yo creo que la parte más incomprendida, sin duda, es la parte más académica de la sociología. La parte de las teorías sociológicas como tal, de los grandes autores del siglo XX y del siglo XIX, en la que ellos nos relatan un poco las distintas vertientes que tiene la sociedad de comportarse, pero lo hacen de una forma que quizás para los ojos de muchos sea difícil de comprender, porque el lenguaje que ellos emplean para explicar las teorías sociológicas o los ejemplos que muchas veces ellos usan contextualizados en la Europa de mediados del siglo pasado, quizás hoy en día suenen un poco ajenos y difíciles de interpretar para las personas de hoy en día. Yo creo que eso es sin duda uno de los aspectos más como complejos de la sociología, de entenderlos quizás para la persona común y corriente. ¿Y por qué crees que esto ocurre? Yo creo que pasa un poco porque las personas de hoy en día, claro, se quedan con los aspectos más básicos de lo que puede enseñar la sociología y no se atreven a profundizar en los aspectos más académicos, más profundos, que sin duda son los más interesantes y que también son súper importantes para poder entender la totalidad de las teorías, irse a las bases, digamos, irse a las bases teóricas, entender lo que dicen los autores, estudiarlos con detención y también hacerles como un símil a lo que sería hoy en día, porque obviamente son teorías súper desactualizadas. Entonces yo creo que la razón de por qué esto pasa eso es como, más que nada, quizá ignorancia o tal vez, como son las generaciones de hoy en día, quizás como miedo a profundizar en las partes más académicas de los conocimientos.